Andrea Faril, Faril. bienvenida. Faril, ¿estoy diciéndolo bien? Sí, Faril. Andrea Faril, bienvenida a Gritones Podcast. Qué gusto tenerte. Gracias, Braulio. Es un gusto estar aquí y con todos los que nos están escuchando para seguir platicando de historias increíbles. Seguro, la tuya está buenísima. Ya, la verdad es que he hecho mi tarea y tengo tantas cosas que preguntarte. Muy, muy interesante, la verdad. Pero antes quiero arrancar esta entrevista Ujú. pidiéndote que me platiques cuántas veces aplicas ir a cenar Ok. y te esperas a que llueva para irte caminando a tu casa en lugar de pedir un taxi o en lugar de pedir un Uber. Y dices, no, no hay momento de esperar, vámonos caminando a la casa. ¿Recuerdas esa ocasión? Alguien muy cercano a ti me dijo, me sorprendió Andrea, porque nos fuimos en plena lluvia, Wow. caminando a casa. ¿Lo recuerdas? A ver, tengo un ligero recuerdo de eso porque es algo que suelo hacer. De hecho, ayer hice esto, no era una cena, sino estaban arreglando el agua en el departamento de mi hermano y me dijeron como, bueno, hay que esperar a que lo arreglen. Está lloviendo ayer en la noche. Y le dije, no, tenemos aquí abajo la regadera y el baño del gimnasio, entonces bajemos. Y literalmente fue mi hermano, mi mamá, su novia, todos bajando, mojándonos en la lluvia, llegando a bañarnos. Así de sencillo. Totalmente. Entonces suena que es algo que yo cien Suena. por ciento haría, pero no recuerdo exactamente con quién me pasó esa historia. Pues que fuiste a cenar y que, oye, pues no llegué el taxi y no, no hay momento de esperar más, vámonos caminando a pie Ujú, y sí. empapadas a la casa. Que Sí. curiosamente es algo que, no sé si estás de acuerdo, cuando llueve, como que la gente se paraliza, como Sí. que, oye, ¿por qué llegaste tarde a trabajar? Es que estaba lloviendo. Oye, o sea, no, es que el tráfico y todo entiendo, pero bueno, a lo mejor sales un poco más temprano. Claro. Oye, ¿por qué no terminaste tal cosa? Es que estaba lloviendo. Oye, y todo el mundo echa la culpa a la lluvia, cuando incluso si te atreves a salir y mojarte y caminar, o sea, me parece que es una experiencia única. Claro, crea memorias, crea recuerdos, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados a vivir. Realmente nos condicionamos y nos limitamos mucho mentalmente por todas estas creencias que se nos han inculcado desde chiquitos de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que deberías y de lo que no deberías hacer. Y en el momento que dices, bueno, da igual, hagámoslo distinto, queremos ir para allá, la lluvia no nos va a detener, no hay nada que nos esté deteniendo en este momento de poder caminar, tenemos pies, ¿no? Tenemos esta posibilidad, entonces vamos adelante y vives una experiencia totalmente diferente y lo curioso es que también generas recuerdos por el resto de la vida en esas personas que están cerca de ti. Como esta amiga que la marcaste por vida, que hiciste que se empapara la pobre y la llevaste caminando por la calle. Sí, sí. Andrea, ¿de dónde eres? Cuéntame. Soy de Acapulco, Guerrero, originaria de la playa más bonita del mundo, me atrevo a decirlo. Puerto. Así es, del puerto, con los mejores atardeceres, un chilate bien frío y siempre digo el bolillo de relleno y el pozole delicioso de Acapulco. ¿Cuáles dirías que son tus principales memorias cuando eras niña? Mm, Me encantaba mucho tener esta conexión con la naturaleza. Y hoy en día lo pienso y cuando me veo a futuro, teniendo familia, teniendo hijos, a pesar de que vivo en la Ciudad de México y creo que es una gran ciudad y un lugar increíble donde debo de estar en este momento de mi vida, siempre he considerado súper importante que de niños tengas esta cercanía a todo lo que es naturaleza, a todo lo que es el deporte, a poder tener la playa a unos pasos de distancia y poder sentir y conectar realmente con esas pequeñas cosas de la vida que son lo más importante. ¿Qué te ha dado la naturaleza? Uf, yo siento que me ha dado serenidad en momentos de quiebre. Me ha dado también una conexión muy interna, muy conmigo. Tengo estos recuerdos cuando iba con mi mamá al famoso cerrito de Acapulco. Si hay aquí algún costeño que me esté entendiendo, que me esté escuchando, va a entender perfectamente al lugar que me refiero. Y ella siempre me decía, Dios está en todos lados, Dios está en este tronco, Dios está en esta arena, Dios está absolutamente en todo nuestro alrededor. Y nos sentábamos por 30 minutos, 40 minutos a tocar los árboles, a agradecer de estar ahí, de estar presentes,
de poder sentir lo que es la vida. Y que la vida no solamente pues es un cuerpo y una persona andando y caminando y pensando con mil y un cosas que pasan por nuestra mente, con el ruido, el caos de nuestro alrededor, sino la vida es la sencillez de conectar, de estar, de sentir, de agradecer. Ese es uno muy especial que tengo con mi mamá. Y con mi papá era mucho el tema del deporte. Vamos a jugar tenis, vamos a nadar, vamos a surfear, Mm, vamos a hacer pádel, vamos a estar todo el tiempo activando el cuerpo, ejercitándonos. Toda esa parte física es lo que me trae como ese recuerdo de Acapulco, ¿no? Un ya. lugar en donde conecto con todos esos sentidos del cuerpo que me hacen realmente sentir viva. ¿Alguna disciplina en particular que te permitía conectar naturaleza y deporte? Mm, Te podría decir que el surf, Ok. porque es la mezcla de los dos mundos, en donde estás en la playa, pero a la vez estás haciendo un deporte. Y también porque es algo que te hace enfrentarte al miedo constantemente. A lo lejos tú puedes ver las olas y puedes ver cómo ese set de olas va pasando y lo llegas a ver pequeñito, ¿no? Porque está lejos y no le das esa magnitud y ese como el respeto al mar. Cuando entras y ves esa ola que de lejos se ve tan chiquita, tan enorme, y logras tomar una decisión de decir, me doy la vuelta y tomo esta ola y la surfeo, o me paso por abajo y me espero a una donde yo esté lista, es como, es como ese atreverse a tomar la decisión de lo que sea que se esté enfrentando a tu vida. Son microsegundos, ¿no? No, Decir, ¿la sí, agarro o no la y la agarro? agarro, me doy la vuelta o me va a dar un revolcón. Aún así, me da mucha paz y esto es algo que me decía mi papá desde chiquita. Me decía, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo no, para que me ahogue, ¿sabes? Estoy en el mar, ¿sabes? Me puedo ahogar. Y me decía, ok, vamos a hacer un ejercicio. Aguanta la respiración. ¿Cuántos segundos logras aguantar la respiración? 45, 40, ok. Cuenta cuánto tiempo dura esa ola en reventar y en pasar. Y yo decía, ok, empezaba a contar y eran 15, 20 segundos. Y me decía, no dejes que tu miedo te paralice y te quite el oxígeno. Mm. Espera, calma, aguanta y sales otra vez a tomar aire. Wow. Eso a mí me cambió la visión de lo que era tener el miedo y enfrentar el miedo. Ahorita que tomo nota de esto, Sí, me encanta porque muchas veces el miedo no te deja respirar. O claro. sea, pero literal, ¿eh? Sí, O sí, sea, te sí. falta el aire y muchos expertos en la materia, ¿no? Te dicen, respira, Ujú. respira. Cuando estás aterrorizado, respira. Sí. Conferencistas, deportistas, modelos. A ver, yo creo que todo mundo siente miedo. Todos. Todos, nadie se salva, a diferentes escalas, si quieres. Ujú. Y el respirar es un gran hack. Sí. Haciendo fast forward en tu vida, Ujú. ¿dónde más has aplicado este truco de la respiración fuera del surf? Ok. Es que te podría decir, Braulio, que en el día a día no somos conscientes de todas esas pequeñas cosas que nuestro cuerpo hace que son asombrosas y que nos hacen realmente estar vivos, ¿no? Entonces, es algo que empecé a hacer más consciente últimamente porque en el trabajo, en el día a día, a veces cuando venimos en el coche tarde a un lugar y estamos en el tráfico y con ese ruido, cuando estoy a punto de dar una conferencia y siento pánico y siento el miedo, a pesar de que ya lo he hecho bastantes veces, siempre hay algo que te dice, algo puede salir mal. Mm, Entonces es un momento de pausa en donde puedes tomarte ese segundo de respirar, de hacerte saber y hacerle saber a tu cuerpo de que estás bien, porque al final es lo que tu cerebro capta. Tu cerebro no sabe si ese miedo y terror que estás sintiendo es porque estás a punto de presentarle a tu jefe el resultado de las metas del trimestre y no te fue muy bien, o si estás corriendo por tu vida porque un león te está persiguiendo. Tu cuerpo no sabe distinguir, porque eso es lo que siente tu cerebro y genera la misma sustancia que si estuvieras corriendo por tu vida y un jaguar te estuviera persiguiendo. Entonces, hacerle sentir a tu cuerpo a través de la respiración que estás en calma, que estás bien, que no pasa nada, te hace salir con muchísima más fortaleza, muchísima más fuerza a lo que sea que te vayas a enfrentar. claro, es este cerebro reptiliano, ¿no? No, De matar o exactamente. huir. Y Exacto. ahí la línea muy delgada que eliges, ¿no? Te vas corriendo o enfrentas la Sí, situación, pero definitivamente que la respiración es un gran hack. sí. Corremos tu historia en Acapulco Guerrero.
ahí estudias. ¿Qué pasa de la infancia a la adolescencia? ¿Te vas de Acapulco para estudiar? Así es. Acapulco es mi pueblito adorado y lindo que siempre voy a recordar con muchísimo cariño y muchísimo amor. Y siempre que voy me proyecto como esta versión de la ¿Siguen infancia. viviendo allá algunos familiares? Mi mamá, Ok. mi mamá sigue viviendo allá y bueno, algunos tíos, primos, como que parte de la familia sigue por allá. Y siempre me transporta, ¿no? A mi lugar seguro, a lo que es casa. Pero igual siento que teníamos muchas limitantes, ¿no? Como en general el estado de, bueno, tienes que vivir del turismo o hacer ciertas actividades como para poder crecer laboralmente y sentía que tenía que salir de Acapulco para poder realmente aperturar nuevas oportunidades y cumplir nuevas metas que tenía en mi vida. Entonces me voy a Ciudad de México, empiezo a estudiar negocios internacionales Mm, y cuando llego a la Ciudad de México me acuerdo que regresó el momento del miedo. No era tanto miedo mío, sino era miedo de mis familiares, de personas cercanas a mí, mi papá, mi mamá principalmente, que era como, es que esa ciudad te va a comer porque tú eres una persona muy buena. ok. Entonces, si tú llegas a esa ciudad, vas a encontrar a gente que es muy mala, que no es como en Acapulco, que al final pues todos nos conocemos y es un pueblito, pues, bueno, no es pueblito, pero bueno, Claro, pequeñito. es Y es más pequeño y un generalmente lugar todo el mundo se conoce. exacto, donde todos nos conocemos. Y llegaba a la ciudad y era como esa sensación de decir, ok, ahora somos muchísimas más personas por aquí. ¿Conocías a alguien en la Ciudad de México o la verdad es que no? Sí, tengo una tía en Ciudad de México. Tenía una tía allá, entonces sí conocía a alguien, pero realmente llegué de cero a la universidad. Ok. Yo me acuerdo que de hecho cuando llego a la universidad yo me sentía totalmente aislada, separada, sola de decir, uff, no conozco aquí a nadie, Sí, son caras nuevas y todos, bueno, la mayoría de la universidad traen ya grupitos desde preparatoria. claro. Ya estudiaron juntos en otros años, entonces llegan a la universidad y ya tienen como su comunidad, ya tienen su espacio, entonces yo me sentía como muy aislada o muy separada de decir, es que, ¿quién es mi grupito por acá? Mm. Y empecé a conectar mucho, de hecho, con personas que también eran foráneos de otros estados, personas inclusive como del Estado de México que venían a la ciudad a estudiar y todo esto, empecé a conectar con estas personas y muchos países fuera de México. Tenía como mi grupito con Venezuela, venezolanas, colombianas, a personas que venían de otras partes y empecé como a generar esta comunidad más de personas extranjeras o foráneos que vienen a la Ciudad de México. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando llegaste a la Ciudad de México? Sí, tenía 16 años cuando llegué a la Ciudad de México. Yo Ok. empecé ahí. Me adelantaron un año cuando estaba entre kinder y primaria, en esa transición cuando surgió el preprimaria. Me hicieron algunos exámenes, pasé y entonces me adelantaron. Yo tenía 16 años cuando llegué a Ciudad de México, cumplí 17 y entré en el ciclo escolar en la universidad. ¿Y recuerdas si fue realmente duro para ti esas primeras semanas, ese primer mes de decir, me Sí. regreso a Acapulco? Sí, el primer mes fue catastrófico porque estaba experimentando cosas físicas y también emocionales que nunca antes había sentido. Algo muy curioso y muy chistoso de la parte física es que, bueno, en México, perdón, en Acapulco las distancias son cortitas. Tú te recorres todo Acapulco en 25 minutos. Sí. Y en Ciudad de México, pues sí, de colonia a colonia puedes hacer hasta 40 minutos. Entonces, me acuerdo que esos primeros momentos para mí eran muy frustrantes porque iba manejando, todo el mundo pitaba, era un estrés, se te metían los coches, te gritaban. Entonces, yo realmente lloraba en el coche. Yo iba escuchando mi música y me acuerdo que le ponía la música alta porque no quería escuchar el ruido de allá afuera de la gente como enojada. Es que sí es una jungla de concreto la Ciudad de México. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo grita? Y venías de la playita, del puerto de Acapulco. De broncearme, de tomarme mi chilate, mi yoli, así todo delicioso, y de repente escucho todo el ruido y todo el caos. Yo decía, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Y un dolor físicamente que al principio no entendía por qué, era que me dolía como la parte del el talón o el tobillo del pie derecho del pie. Y decía, ¿por qué tengo tanto dolor? Cuando me puse a analizarlo, era en el momento en el que yo aceleraba y frenaba, aceleraba y frenaba este movimiento, mi cuerpo no estaba acostumbrado y sentía mucho dolor físico. Entonces sí fue un momento de transición en donde yo sabía que debía de enfrentar y sobrepasar estas cosas de, bueno, estar lejos de mi familia, conducir, que era algo catastrófico para mí, estar 2 horas en el coche. ¿De dónde te pescaste, Andrea? O sea, ¿fue una conversación que tuviste con tus papás?
¿Fue algo que tú dijiste, yo me machino aquí y ya decidí venirme y me aguanto? Sí, ¿Cómo sí. fue? Yo creo que fue siempre ese empuje que me dio mi familia desde chiquita y desde antes lo hacían. Por ejemplo, cuando yo elegí un deporte, que tenis o surf, que fueron de los que más, con los que más conecté, mi papá siempre me decía, mira, eh, toma las clases gratuitas y las clases como de prueba que quieras, de los deportes que quieras, pero una vez que lo eliges, vas a hacer ese deporte un año, mínimo. Entonces yo me la tenía que pensar muy bien, yo hacía mi análisis, hacía mi research, hacía distintas clases y hasta que yo sintiera que conectaba con una, yo decía esta, porque yo sabía que una vez elegida no le iba a cambiar por un año. Me educaron mucho con este tema de la constancia y de sobrepasar los retos que tuvieras de por medio con el fin de llegar a esa meta o a este objetivo. Entonces lo traía y una parte de mí quería siempre pues que mis papás estuvieran orgullosos de mis logros y no solamente un logro que fuera como, bueno, salí con el mejor promedio de excelencia académica de la generación o logré hacer esto, sino logré estar aquí, logré simplemente quedarme, Mm, aun cuando se sentía cómodo regresar mm. a a mi zona de confort. Definitivamente considero que hace falta que se trabaje la perseverancia, lo que viene del latín persevere, que es a través de lo severo. Ah, mira. No hay nada sencillo en esta vida o que termines de entender y disfrutar si no aprietas la mandíbula y Claro. soportas porque de inicio te puede gustar, porque es una novedad. Ujú. Pero, a ver, después de un mes, 2, 3, incluso 6 meses, a lo mejor dices, ay, no, ya me duele el cuerpo, no pensé que fuera tan difícil, qué sé yo, pero hay que cruzar el umbral. Y el umbral, desde mi perspectiva, solo se cruza a través de lo severo y es continuando por largos periodos de tiempo, que de hecho, de ahí viene el nombre del podcast, ¿no? De grit. De grit, gritones, bueno, es la traducción al español ahí medio chusca, Ok. pero es the grit ones, ¿no? Es la realidad. Oh, Entonces, el grit mira. solo se manifiesta esa combinación entre determinación, resiliencia, pasión, solo si consigues continuar por largos periodos de tiempo. No es un mes, no son 6 meses, pueden ser 5, pueden ser 10 años. Claro, claro. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ahora, regresando a tu edad, algo sucede a los 18 años, si no me Ujú, equivoco. Es cuando tú inicias también parte de tu ujú, capítulo, ¿no? Como, pues diría, eh, mujer en este planeta, que envuelve esta apreciación por la mujer de una manera muy particular. ujú. ¿Cómo le entras a ese mundo? Que entiendo que tu primer concurso fue a esa edad, a A los los 18. 18 años, así es, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? O sea, te hablaron por teléfono, te vieron caminando en la calle. ¿Qué sucedió? Sí, recuerdo el primer certamen, me contactó una persona con la que teníamos como distintos amigos en común y realmente fue como por redes sociales y me dijo, mira, estamos haciendo un certamen, si ganas vas a ir a participar en China y vas a poder representar a tu país, ¿no? En un concurso de belleza. ¿Qué fue lo primero que se te cruzó en la mente cuando te empezaron a invitar a hacer eso? Muchísima emoción, muchísimas ganas, porque realmente era algo con lo que de niña me llamaba mucho la atención. No puedo decir que era mi mayor sueño desde chiquita el verme como con una corona representando a mi país, pero era algo que yo admiraba mucho de las mujeres, el que pudieran a través de su belleza compartir un mensaje que cambiara la perspectiva de muchas personas de temas difíciles que cuestan mucho trabajo tocar. ¿Tu mamá tuvo algún indicio, se dedicó a algo relacionado a la belleza? No, mi mamá no estuvo. Una tía en algún momento estuvo en temas de certámenes. Sí. Mi mamá no estuvo en certámenes de Digo, porque a lo mejor manos. ven, por ahí venía un poco el estímulo, pero no. No, no tanto, no tanto. Me inspiraba mucho cómo las mujeres podían dar un mensaje y podían tener una voz con poder a través de una plataforma que estuviera conectada con la belleza. Ok. Siempre lo vi así. Mira, la belleza es algo que capta la atención, pero la inteligencia y el corazón son algo que mantienen esa atención cautiva. Entonces yo quería poder estar en un lugar que me diera la oportunidad de poder dar un mensaje al mundo, aun cuando yo no sabía cuál era mi mensaje al mundo, Y si no te lo soy estabas sincera. buscando. O sea, de hecho no lo estabas buscando. Entiendo que te No, empezaron a platicar y está esta opción, te pusiste a claro. China y
¿Qué siguió después? Claro, entonces me cuentan un poco el esquema del certamen. Me acuerdo que hay un esquema que es la concentración, ¿no? Que es donde llevan a todas las participantes. Normalmente va una por estado, hay distintos esquemas, pero bueno, llevan a todas las participantes a un lugar donde va a ser la sede y nos concentran en 2 semanas, 3 semanas o puede ser inclusive hasta un mes, en donde evalúan distintas características, habilidades, desde temas de cultura general, te hacen pruebas físicas, de que seas una mujer deportista, sana, que llegues a tiempo. Evalúan mucho también como tu actitud de servicio, porque al final, si estás representando a tu país, tienes que tener una actitud de servicio con todas las personas que estén alrededor de ti, porque va mucho de eso. Entonces generan toda esta evaluación durante un periodo de tiempo. Parte de también vienen temas de maquillaje, pasarela, peinado, como toda esta parte más física, pero también es psicológica y sobre todo muy espiritual. Ok. Muy, muy espiritual porque muchas veces cuando estás en esta concentración y en este certamen, llegan puntos de quiebre. Llegan momentos en donde dices, ya no quiero más, estoy cansada, me duelen los pies, ya no quiero volver a ponerme tacones y salir otra vez a las 7 de la mañana a hacer fotos y acabar con una conferencia a las 2 de la madrugada y después la cena y después todas estas actividades. Tu cuerpo te pide descanso y debes de apretar mucho psicológicamente de decir, vamos adelante, vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque espiritualmente hay un propósito y un sentido del por qué estás ahí. ¿Hablan de eso En- dentro de esta concentración? ¿Hablan de propósito? ¿Hablan de sentido? ¿Hablan de significado? Hablamos de, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo abordan? mira, siempre, bueno, depende mucho del certamen, hay muchos tipos de certamen. En este primer certamen era más una mezcla entre ser reina y ser modelo. No fue un Ok. tema que se abordó mucho, pero fue más un tema que tú debes de conocer porque es aquello que te da la gasolina y te da la motivación para decir, puedo un día más. Estoy aquí porque yo vengo para algo más profundo que este dolor físico que estoy sintiendo y sé que debo atravesarlo para llegar a eso. Entonces, en este esquema de certamen no lo llegamos a tocar, que fue el primero. En el segundo certamen sí lo tocamos más y va variando mucho y depende, pero hacemos un proyecto social en donde hable de cuál es el mensaje que tú vas a transmitir a todas las personas. Puede ser cualquier tema que tú decidas tocar, pero debes de hacer literalmente un business case y debes de presentarlo a distintas personas. Esa vez me tocó presentarlo a un secretario de salud en este segundo certamen. Personas de gobierno, igual había una psicóloga, había una comunicóloga y estaba la directora del certamen. Entonces es un foro de personas que van a evaluar tu proyecto y tu propósito del por qué estás ahí y qué le da sentido. ¿Cómo brincaste del primero al segundo? A ver, ¿cómo te fue en el primero? Ajá, Empezando por ahí. vamos por ahí. Gané. Ok. En el primero gané. Así. Oye, Yo- me acordé de Andrea Faril, invítala y te la llevas. Ok, Sí, sí, tal cual. ok. Entonces, gané en ese certamen. Me fue muy bien. Hice también muchísimas ¿Dónde era? ¿En la Ciudad de amigas. México? Fue en Mérida, Ok. la sede. Entonces gano el certamen y me dicen, ok, ahí viene el siguiente paso, ¿no? Y te tienes que ir 2 meses a la concentración del internacional, como ya en China. Y si ganas o quedas en uno de los top 5 o top 10 creo que era, te tienes que ir un mes a Dubái o un mes a algún lugar porque vas a hacer otros contratos. Parte de lo que ganabas eran como contratos con distintas agencias para hacer pasarelas, fotos, revistas, ¿Y todo eso. estabas estudiando la carrera en ese Estaba inter? estudiando la carrera. Claro, ya ¿Qué llevaba te decían tus año y medio papás? por ahí. Mi papá al principio se opuso. Mi mamá siempre me apoyó. Mi mamá siempre es de que tú quieres Dale. por esto y dale y yo te apoyo. Y cuando te caigas, yo me caigo contigo y te levanto. Mi papá era más no quiero que te caigas y te lastimes. Entonces trato de poner mis brazos para que no Más caigas. protector. Mucho más protector. Entonces mi papá al principio me decía, no, no me parece, pero bueno, dale y vamos a ver qué pasa. Y yo creo que él no esperaba que yo fuera a ganar, ¿Y la sinceramente. carrera la pusiste en stand-by o qué pasó? ¿O, Mira, no, o estabas malabareando el tema? no, mi papá tuvo una conversación muy seria conmigo y me dijo, mira, tu prioridad ahorita en la vida y tu objetivo ahorita en esta etapa de tu vida es terminar tu carrera. Ya empezaste, no lo pauses, no te salgas. Termina tu carrera y después haz lo que quieras con tu vida. Ya. Pero ahorita ese es tu objetivo. Y me lo dejó súper claro. Y yo dije, ¿sabes qué? Tiene razón. Yo empecé con esto. Tengo que terminar la carrera antes de poder empezar otra meta o otro sueño que me puede pausar de terminar el anterior. Ok. Entonces decido no ir
al certamen internacional. Ah, te bajaste. Me bajé. Me bajé ese año Que era ir a China, ¿no? Entiendo. Claro, era ir a China, en una concentración de 2 meses aproximadamente. Ok. Más todo el tiempo extra que podría tener ahí. Pero claro, también la perspectiva de mi papá la entiendo porque él dice, imagínate, va y gana y le empieza a ir bien como modelo y entonces ella decide no terminar su carrera y continuar su vida. Claro, es mucho más fácil que tirar la toalla en el tema de la educación, si te empieza a ir bien y tal, ¿no? Claro, y Pero digo, no es que esté mal, cada quien tiene sus sueños, sus convicciones y sus metas, pero para mí, para mi familia era muy importante ¿ya terminar qué mi edad carrera. tenías ahí, André? Ahí tenía 18 años. Seguías con esa misma edad, 18 años, o sea, todo pasó muy rápido. Sí, fue, claro, la concentración en Mérida habrán sido 2 semanas, me coronan y yo tengo que tomar la decisión en la siguiente semana porque ellos necesitan tiempo para entonces coronar a mi sucesora, que sería como la que queda de suplente, y prepararla a ella. Entonces, vuelos, permisos, para ir a esta parte necesitas otro permiso, entonces yo necesitaba tomar la decisión ya. Y ahí es donde decido no ir. Sigues con tu carrera. Así es. ¿En tu cabeza qué sucedía? ¿Ocurría voy a seguir estudiando, voy a empezar a buscar trabajo, me voy a quedar a vivir en México? ¿Cómo maniobrabas con esa situación? En tomar decisiones como de a dónde ir, siempre me he dejado como fluir mucho por la vida. Tengo metas muy claras, objetivos muy claros, pero no me pesa ni me cuesta trabajo pivotar en el camino. Entonces empecé justo negocios internacionales, después me empezó a gustar mucho el tema de finanzas. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Me interesa la parte financiera. Y me acuerdo que le dije a mi papá, me faltaba un semestre para graduarme. Le dije, pa, creo que me gustan las finanzas. Me quiero cambiar de carrera. Me dice, no hay manera, estás a un semestre de terminar, termínala y mejoras una especialización. Claro. Entonces ahí es donde me meto a la parte financiera, pero más tecnológica, lo que es una especialización de finanzas tecnológicas. Vuelvo a México y me empiezo a dedicar justo a todo el tema de la industria fintech, pero siempre dejando este espacio para este sueño que pausé en un momento. Y en esta transición en que estaba, bueno, estudiando algunas especializaciones, ya estaba trabajando, ya me había graduado de la universidad, me llega esta segunda oportunidad del otro certamen de belleza, donde me dicen, oye, ¿quieres entrar? Y dije, bueno, claro, ahí me acuerdo que me contactó Ofelia, que es parte de la organización, y me dijo, mira, queremos una niña de Guerrero que, pues, educación, altura, que cumpla con estas características. ¿Te gustaría? Si te gustaría, te designamos. Que fue una designación es más cuando literalmente te eligen a ti y te ponen la corona. No tienes que hacer un certamen estatal. Ok. Entonces dije, me parece perfecto. Creo que este momento es un buen momento para tomar. Es un muy buen fast forward ahí, ¿no? Sí, Que dije, mira, te brindaste un concurso todo, en Guerrero. todo en la vida siempre te da ese momento, esa cercanía. Todo se te atraviesa y se te pone en el camino. Entonces, a veces hay momentos en el que tú tomas decisiones, pero por algo se quedan pausadas o se hacen a un lado y también debemos de aprender a sentir que está bien que las cosas se pausen. Porque si mi cálculo no me falla, Andrea, pausaste 4 años más o menos ese tema, ¿no? O sea, 18 años tienes esta primera experiencia, el certamen de Sí. belleza. Dices, 5 años. China, no por el momento, quédense con las ganas. Exacto. Sigues estudiando y entonces más o menos a tu edad, 22 años por ahí, llega esta designación directa de guerrero. Te queremos que nos representes. Fue aproximadamente a los 23 años. Ok. Quizá me lo comentaron a los 22, pero yo iba a participar cuando tenía 23 años. Y me dicen, queremos que seas parte de esta generación, arranca en enero, y de hecho yo iba a ser como la sorpresa de la generación porque no tenían a una representante del estado de Guerrero. Entonces yo dije, perfecto, no se diga más, hagámoslo, preparémonos. Pedí permiso en el trabajo, como un tiempo de poder ausentarme para poder cumplir con estas labores por acá. Estamos hablando de Mexicana Universal, ¿no? Sí. Que haciendo mi research, o sea, es como la antesala Sí, 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 sí. de Miss Universo, o sea, para que, digamos, que la mexicana que va a representar al país pueda acudir, ¿no? Puedo acudir a Miss Universo, así es. Claro, en ese momento Mexicano Universal, entonces me designan como Mexicano Universal Guerrero. em, y no contaba con que la vida tenía otros planes para mí y decidieron también pues pausar mi participación en esa generación porque 1 de enero
despierto con un derrame cerebral hemorrágico. Y por eso, 1 de enero del 2000, del 2023, si no mal, 22, 2022, 1 de enero 2022. así es. Sí, Vamos a ese día. No sé qué tanto recuerdes, ¿no? muchísimas cosas. Mucho Sí, recuerdas, ¿no? Porque bueno, de bastante. manera natural, yo quiero Sí, pensar que cuando tienes un evento cerebrovascular tan fuerte, claro. pues dices, a lo mejor se me borró medio cassette, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en tu caso, ¿tú todavía recuerdas si tienes fresco algunas características o situaciones que Sí. viste ese día puntualmente, 1 de enero del 22? Del 2022, así ¿Qué es. pasó? Lo recuerdo súper lúcido y recuerdo absolutamente todo porque fue algo que realmente dio un cambio en toda mi vida. O sea, tantos sueños, tantas metas, tantas cosas que tenía de por medio y de pronto la vida te dice, le vas a poner pausa a todo, ¿no? Porque es más importante ahorita tema de salud. Entonces, me acuerdo que pasé Año Nuevo, festejándolo, todo muy normal, estaba con una expareja, muy familiar, me acuerdo la celebración, pues una cenita, tal, me fui a dormir como por eso de la 1:30, 2 de la madrugada. Mm. Y por ahí de las 3:30 de la madrugada yo me despierto en la noche con un dolor de cabeza horrible, espantoso. Era algo que nunca había sentido en mi vida. Era un dolor de cabeza muy crónico y recuerdo como pararme de la cama, como sentarme para entender como qué era lo que estaba O sea, como pasando, una migraña muy cabrona. pero fuertísimo. Y principalmente me dolía más la parte izquierda Ok. de la cabeza, como que era esto lo que me dolía bastante. Y cuando abro los ojos no veía bien. Veía como luces blancas, Mm. como si ves mucho tiempo al sol y después bajas la mirada. Ujú, ujú. Realmente veía como todas estas Como destellos. destellos que no me dejaban tener una buena visualización de qué estaba pasando. Y lo primero que hice fue decir, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? Mm, ¿Qué hago ok. aquí? O sea, yo no sabía dónde estaba, Sí, estaba sí. súper desorientada, Blackout. muy confundida. Mi, lo primero que hice fue intentar pararme de la cama para ir por un vaso con agua. Dije, necesito como ¿Y tomar agua, lograste estoy... pararte? Porque también secuelas tiene que ver con Sí, que el cuerpo sí, 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 afecta la cambia, capacidad, claro. todo. Me acuerdo perfectamente que estaba acostada y era justo, estaba en la parte como derecha y la pierna izquierda, perdóname, la parte izquierda estaba acostada, entonces la pierna izquierda logro bajarla de la cama con facilidad y dar como ese primer paso Sí. y la pierna derecha me cuesta mucho trabajo bajarla. Entonces yo digo, pero como hago mucho deporte, yo dije, claro, el deporte, ¿no? Como ese dolor muscular, Claro. porque mi cuerpo está acostumbrado al dolor muscular. Entonces dije, qué raro, bueno, y empiezo a caminar y sentía como si la parte derecha del cuerpo la tuviera, me costaba mucho trabajo, la tuviera como que arrastrar conmigo Mm. y no la coordinaba muy bien, era como si quería dar un paso grande y lo daba a la mitad o lo daba un poco hacia la derecha. Entonces yo ¿En decía, qué momento fue la preocupación mayor? claro, ¿Dónde fue la cúspide que dijiste, no, a ver, fue esto iba está heavy? camino a la usina Ok. y en el camino se me cruza el baño del lado derecho. Entonces volteo, prendo la luz y cuando me veo en el espejo, gris, con los labios morados, no me reconocí. Y dije, me voy a morir. Aquí llegué. Y recuerdo perfectamente como dije, no quiero que las personas con las que estaba me vean ahí. Entonces me encerré en el baño. Y me acuerdo perfectamente cuando volteo a ver mis manos y no veía algunos dedos de mis manos. Entonces mi visión estaba súper afectada. Ahí me di cuenta que estaba, estaba como dirigiéndome hacia lo que le llaman la muerte. Me recargué en la pared, me senté en el piso y recuerdo perfectamente el foco con la luz que iluminaba el baño. Pero yo lo veía tan grande, veía como una luz tan, tan grande y recuerdo como una música que se escuchaba de fondo. Una música como si hubiera gente cantando, como gente muy feliz, gente así. Y sentía mucha paz, mucha, mucha paz. Y decía, qué tranquilo, qué bonito estar aquí, como mucha tranquilidad. Y sentía mucha facilidad de poder cerrar los ojos y dejarme ir. Estas experiencias cercanas a la muerte tienen esta retórica muy similar, ¿no? Esta luz, este túnel, esta Sí, paz sobrecogedora, incluso sí, música, melodía, o sea, es algo usual, ¿no? Este relato que acabas de hacer, que te hace, que te hace detenerte
y no seguir ese impulso. Sí, recuerdo pensar, lo pensé, lo analicé mucho. Es algo muy, muy, muy loco porque cuando yo lo platico con personas que han experimentado esto, me dicen que ellos también lo han sentido, pero no es una conversación como digerible para todos, porque yo realmente creo que tú tomas la decisión de si te quieres ir o te quieres quedar. Entonces lo analicé, lo pensé y yo sentía que había algo que tenía pendiente en este mundo. Y dije, hay algo que me falta hacer aquí, no es mi momento. Yo lo siento, yo lo sé. No sé qué sea esto, ni sé por qué me está pasando, ni sé qué es lo que me está pasando, pero yo sé que no me tengo que ir ahorita, no me puedo ir. Era como si algo dentro de mí me dijera que tenía que quedarme, que tenía que resistir. Esa sensación cuando veía la playa y tenía que tomar la ola, esa sensación de dolor físico de decir, puedo hacerlo una vez más, tengo que soportarlo, tengo que quedarme, no importa lo que sea que venga, yo sé que lo voy a atravesar porque tengo que estar aquí, tengo algo pendiente. Tomas la decisión, Exacto. ¿qué es lo primero que haces? Me volteo, empecé a echarme agua en la cara y empecé a vomitar. Es una de los síntomas de un derrame cerebral. Sí, aparte del dolor de cabeza, movilidad del cuerpo, dificultad en el habla, también tienes vómitos, confusión. Entonces, después de eso, voy hacia la cama donde estaba esta persona y lo despierto. Entonces yo trato de decirle como, oye, me siento muy mal, me duele mucho la cabeza, llévame al hospital, ¿no? Y él no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Él me decía como, ¿qué? ¿Qué? Y me decía, es que tú balbuceas, no te entiendo, no entiendo qué me estás diciendo. Y lo único que me entendió fue que le dije como, esa música, porque yo seguía escuchando la música, le decía, ¿esa música qué es? Y me decía, no hay música, no hay nada, ¿de qué me estás hablando? Y decía, ¿dónde estamos? Yo sí recordaba a esta persona, pero no recordaba su nombre. Esa es otra cosa que Ok, también me pasó. ok. Entonces él me decía, tranquila. Y como yo estoy acostumbrada a tener como pesadillas y de pronto me despierto en la noche y como que lo despertaba, él estaba acostumbrado a eso. Entonces Ya. me dijo, tranquila, tuviste una pesadilla, ¿no? Ven, acuéstate, duérmete, te voy a poner meditación. Me trajo un vaso con agua, entonces me decía, tranquila, tranquila. Y yo de que, ok, ok. Y me volví a dormir. Entonces, ¿Y esa eso es sensación, sugerible? ¿Es recomendable volverse a dormir? pues ¿O no, ahora que tú sabes? O no. sea, Si alguna vez ven estos síntomas en una sí, persona, digo, porque es bueno saberlo. Decir, no, a ver, y me viene a la mente, sí, Andrea, porque muchas veces cuando hay un accidente automovilístico, de repente es no, que no se duerma, ¿no? O sea, como que mantener a la persona despierta hasta que llegue al hospital, qué sé yo. claro, claro. Aquí no era recomendable que te No, no volvieras era a dormir. recomendable. Lo recomendable era que me fuera directo al hospital, directo con un neurólogo, que me hicieran unos estudios y que viéramos qué era lo que estaba pasando. Pero también es un tema con la desinformación acerca de las enfermedades Supuesto. cerebrovasculares. No, Entonces, no solo a ti te agarró de mega sorpresa, sino también a tu expareja, ¿no? Decir, oye, claro, pues, y a lo mejor ya traías como este sonambulismo, pesadillas, y decías, bueno, que exactamente. se duerma. ¿Qué sucede el primer momento que tú te despiertas al día siguiente? Mm. ¿Lo recuerdas? Sí, desperté un poco por la tarde, muy cansada. Me acuerdo que me sentía muy desconectada y rara, sentía que algo no estaba bien conmigo. Y me acuerdo que salí como para ver dónde estaban todos, estaban desayunando tal, yo no tenía apetito, no podía comer absolutamente nada, sentía como ¿Sentías todavía el lado derecho del la cuerpo parte derecha del extraño? cuerpo, sí, la sentía muy extraña, em, sentía como ese dolor de cabeza intenso y sobre todo la memoria. Me acuerdo que yo intentaba comunicarme, sí podía hablar, pero era como si hablara a una niña de 5 años. Mm. Como que hablaba y les decía como, quiero un jugo. Y me decían, ¿de qué? Y yo, de eso. Y señalaba una naranja. Entonces no recordaba como el nombre de la naranja, el nombre de absolutamente nada. Y me acuerdo que mi expareja me vio y dijo, oye, pues estás bastante rara. No sé si quizá ayer en la cena algo te cayó mal, eh, no sé si quizá no sé, la copita de vino que nos tomamos Sí. o algo como que no estaba bien y te sientes muy mal, ¿no? Entonces vamos a ir al doctor, que estábamos en San Miguel de Allende, 1 de enero, un sábado. Entonces Me imagino que tampoco. no había como dónde recurrir, no había muchas opciones en San Miguel de Allende. Sí, no, Braulio, súper complicado, no había opciones. Llegué y tal cual, la primera me dijo como, no, pues
o sea, te tienen que hacer estudios, pero para eso necesitamos una persona porque necesitas como el contraste para que te hagan el estudio, entonces no podemos ahorita porque no hay nadie que te haga el estudio, pero probablemente lo que tienes es, pues quizá alguna resaca. Y yo no, le decía, es que no tomo, o sea, la gente que me conoce sabe que soy de tomar una copa, 2 copas y hasta ahí. Y yo, no. Y él le decía, no es eso. Como Bueno, es un sí. clamato, señorita Ajá, Elia. algo le pusieron. Y claro, como es 1 de enero, la gente suele pensar que, Claro, lo asocia con fiesta. claro, o salió, se puso borracha y está cruda. Sí. Y yo, no, yo, o sea, sé que no es así. Entonces era muy frustrante. Luego fui con otro que Ahí estaba mismo, en en San San Luis Miguel. Miguel, ¿sí? Y me decían, es que puedes tener una infección de oído. Y yo, ¿qué? Y yo me enojaba mucho, pero ni siquiera sabía cómo gritarles porque yo ni siquiera No recordé las recordabas palabras. cómo. No recordaba las palabras. Y me acuerdo que ya como por la noche del sábado, hablando con mi papá me dice, no estás bien, ya, Sí. por favor, pásame a tu, bueno, expareja Sí, y te tiene que traer ya. Entonces él, claro, pero la carretera de noche, tal, bueno, al final entre palabras más, palabras menos, me trasladan a Ciudad de México en la noche del sábado, yo llego por la madrugada. directo al hospital. Sí, bueno, primero directo a a la casa de mi tía, que vive en Ciudad de México, Ok. para que me dejaran ahí y ya mi papá le dice el de que ya, pues yo me Gracias. cargo de, sí, gracias, hasta luego, ¿no? Chao. Entonces yo me quedo ahí, llego como por la madrugada, muy noche, igual ellos seguían como que sin saber qué era lo que me estaba pasando. Me llevan a otro hospital en Ciudad de México, pero uno que estaba como cerca de la casa de mi tía, lo mismo. No, pues un ibuprofeno y tal. Imagínate, 3 personas me vieron Cosa. y 3 doctores, uno que la infección de oído, otro que literal era una cruda. ¿Tienes datos actualmente, Andrea? Y llegaremos a tu fundación, pero ¿tienes datos de qué sucede con tanta cantidad de malos diagnósticos o Sí. diagnósticos incorrectos, particularmente en derrames cerebrales? ¿Tienes datos? Porque en México sé que hay una cantidad gigantesca de diagnósticos erróneos Sí. de diferentes enfermedades que terminan con la vida de la persona o inclusive los tratan como si fuera otra situación que hasta Sí. puede llegar a complicar la enfermedad Sí, original. total. Hay uno que me impactó mucho, que es parte de lo que, por lo que inició la fundación, que es que el 80% de los casos de derrames cerebrales pudieron haber sido prevenidos. Es decir, desde antes hay personas que llegan con un dolor de cabeza, con una sensación, porque puedes tener microderrames cerebrales, Sí. puedes tener un aneurisma, que es algo que después se puede convertir en un derrame cerebral hemorrágico, y llegas con doctores, en hospitales, en un lugar donde se supone que te deberían de ayudar y te dan un mal diagnóstico y después surge un derrame Es cerebral. increíble, te dan un paracetamol porque a la señorita le duele la cabeza, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es más por este tema también de que hay una desinformación de lo que son los derrames cerebrales. Tú piensas en un derrame cerebral y tú dices, claro, seguro es boxeador, ¿no? Seguro se cayó y se pegó en la cabeza. O quizá tiene 70 años. Es como, no, esto le puede suceder a cualquier persona. ¿Qué es un derrame cerebral? Literalmente es cuando uno de tus venas que están dentro de tu cerebro se revienta o se tapa y hace que el flujo sanguíneo pues salga dentro del cerebro o se bloquee y eso afecta Claro. todo tu cerebro. Dependiendo de la parte en la que te dé, el hemisferio del cerebro o la posición, puedes tener distintas afectaciones, pero literalmente es una venita se tapa o revienta y sale toda la sangre en el cerebro. Llévame al momento Ujú. donde te enteras Uf. qué es lo que realmente estaba pasando. Súper fuerte ese momento. Me acuerdo que mi mamá se trasladó a Ciudad de México, entonces al otro día, ese domingo, ya estaba por ahí. Entonces, domingo por la nochecita, tardecita, vamos a otro hospital en donde me decían que todavía no estaba ahí el neurólogo y tenían que, para el estudio que me tenían que hacer, que es con contraste, debía estar 8 horas en ayuno. Entonces, para no hacerte el cuento largo, me terminan haciendo el estudio el lunes como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. O sea, ya habían pasado ¿cuántos días? 3 días. 3 días desde que tú empezaste a sentirte fatal. Ujú, así es. Y me hacen el estudio y yo sabía que ya era lunes, eso sí, porque mi mamá me había dicho como, bueno, ya es lunes, yo tenía como esa conciencia de que era lunes y me acuerdo que se acerca el neurólogo con mis resultados de todo el estudio y me dice, pues lo que tienes es un derrame cerebral hemorrágico de 7.5 centímetros en el lóbulo posterior izquierdo. Un poco así, o sea, era un tamaño representativo, era parte del cerebro. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando, Braulio. O sea, si a mí en ese momento me decías,
derrame cerebral o cualquier otra cosa de la vida, mi cerebro no lo entendía. Pero ni siquiera sonaba grave para ti. No, yo dije como, ok, claro, ¿Qué sigue? ¿qué viene, no? ¿Qué pastilla me vas a dar o qué me vas a hacer? Entonces le digo, ok, está bien, yo, doctor, me da algo y me voy a trabajar, así, con estas palabras. Y se me queda viendo el doctor como diciendo, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Tienes un derrame cerebral, no entiendes la gravedad. Y me dice, mira, ok, ¿dónde trabajas? Y yo, no sé. ¿Qué haces? ¿Dónde estudiaste? No sé. ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Cómo se apellida tu mamá? ¿Cómo te apellidas tú? ¿Cuántos años tienes? Y no sé, todo era no sé. Ahí es donde me doy cuenta de las afectaciones reales que estoy teniendo. Ahora, aclárame algo en relación a estas Sí. afectaciones y secuelas, Andrea. Cuando hay un derrame, Ujú. se esparce la sangre dentro del cerebro. Sí. ¿Eso daña celularmente hablando? O sea, ¿mata algunas neuronas? Claro. Las mata. Las mata. Millones de neuronas se te mueren durante Ok. ese proceso. Es más, cuando la sangre sigue fluyendo, vale, el derrame cerebral sigue activo, sigues perdiendo neuronas todo el tiempo, hasta que te operan, literalmente te quitan como esta parte. A mí no me operaron, yo no era sujeta a operación. Ok. A mí me dejaron literal como con la bendición de Dios de que un anticoagulante y esperemos a ver qué pasa. Y una vez que se coagula, ahí es donde dejas de tener este riesgo y cuando se vuelve ya una cicatriz. Es decir, ya no sigo perdiendo neuronas, sino es más mientras estás teniendo el derrame cerebral. ¿Cuál sería la diferencia versus un infarto cerebral? Un infarto cerebral, es así. Porque a lo mejor tú sabías, según yo, Ajá. y ojo, no soy médico, Sí. disclaimer, Yo tampoco no soy médica, hablo desde lo que me pero pasó. a mi entender es que si en el infarto, o sea, literalmente muere una parte del cerebro Ok, y literalmente se paraliza, ¿no? Como el corazón, ¿no? Que de que repente muere. se atrofia, ¿no? Sí, ¿No? Que deja de funcionar. Aquí entiendo que es algo similar versus la hemorragia, en donde hay una salida de sangre, literalmente un derrame de sangre, ajá. y entiendo que eso se puede regenerar en su momento. Se puede regenerar, sí, con mucha terapia, con mucha rehabilitación, pero la parte del cerebro sigue muerta. O sea, la vena que yo tengo en mi cerebro que reventó ya pasó por la parte de coagulación, ya se cicatrizó y hay una cicatriz, pero siempre va a estar esa herida. Esa partecita del cerebro donde revienta la vena, pues digamos que está muerta, ¿no? Esa vena ya no va. Sí, porque el tema infarto en el Pero corazón es falta de oxígeno, entonces la falta de oxigenación aparte del cerebro seguramente genera este infarto cerebral. Ahora, cuando tú ya caes en cuenta, ujú. ¿te enojaste contigo? ¿Te enojaste con Dios? ¿Con qué emociones oscuras tuviste que lidiar? Sí, principalmente con Dios. Conmigo también, porque no entendía por qué me estaba pasando esto. Y, y me enojé también con los doctores, me enojé con las personas a mi alrededor, realmente me enojé con la vida, me enojé con todo, porque decía, ¿cómo es posible que siendo una mujer sana, saludable, hago ejercicio, siempre me he cuidado, estoy joven, El por qué a mí, ¿no? ¿por qué me pasa a mí? Exacto. ¿Por qué me vino a suceder esto? Entonces tuve como un enojo general, a la vida en general. Y yo decía, ¿y cómo no sabía esto? ¿Y cómo no sabía que pude haberlo prevenido? Entonces eran como muchas preguntas, muchas dudas, pero con mucho enojo y con mucho resentimiento de que me estuviera pasando esa situación. Y yo me negaba a aceptarlo. Me acuerdo que ahí inclusive le decía al doctor de que no me importa. O sea, cuando me explicó y cuando yo vi que no entendía nada de lo que me estaba preguntando, yo le decía, no importa, yo trabajo. Y él me decía, a ver, para que entiendas la gravedad. Hace 2 días tuvimos un caso muy parecido al tuyo, de 3 centímetros, y la persona falleció esta noche. Así que si tienes personas que quieras que vengan a verte, familiares o amigos, háblales para que te vengan a Qué fuerte. Algo hablar. que te hayan dicho los doctores que decidiste no creer. Sí, sí, hubo algo. Creer y no creer, porque recuerdo que ya cuando salgo, estuve 2 semanas en el hospital, y cuando salgo y me dan de alta, yo les preguntaba si iba a recuperar la memoria en algún momento de mi vida, si iba a poder volver a hablar, o a recuperar la fuerza y la visión del ojo derecho, que era algo que también estaba súper afectado. Y me dijeron, mira, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que una parte, pero lo que sí te aseguro es que puedes aprender todo de nuevo. Mm. Entonces,
No les creí que la posibilidad era que no iba a poder o que solo iba a ser una parte, sino decidí creer que mi única opción y mi única alternativa y el único camino que tenía Andrea en su vida era aprender todo de nuevo. Y me lo puse como meta. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, Andrea, es algo que en el ecosistema emprendedor, yo que soy emprendedor de catálogo, y me falta mucho por hacer y lograr, por supuesto, pero esta valentía de volver a empezar las veces que sea necesario. Exacto. Volver a empezar desde cero, de donde estés, de menos cero, de menos 5. Volver a empezar es una característica muy peculiar cuando una persona emprende, desde mi perspectiva. Y ahorita le dices, a ver, pues no le di cabida al no sucederá, sino me voy por este camino y sí, vuelvo a aprender, vuelvo a empezar. ¿Cuál fue esa promesa silenciosa que te hiciste en la cama del hospital que aún sigue viva? Wow, Porque seguro tuviste momentos de mucha oscuridad, seguro tuviste días muy difíciles en ese hospital. sí, sí, sí. Fueron varios momentos. Yo creo que una de las promesas que me hice a mí misma era que iba a enfrentar esta etapa de miedo y la iba a atravesar con muchísima dignidad y muchísima fuerza para aperturar a esa Andrea en la que me iba a transformar. Decidí igual como dar, dar por hecho que podía haber olvidado a esa versión de mí, porque no recordaba nada y me dolía mucho el no recordar quién era yo. Entonces me prometí que si no podía recordarla en algún momento, iba a crear una nueva. Y dije, voy a renacer desde cero. Voy a hacer algo que va a ser una nueva versión de mí. A través de esta etapa de sufrimiento, de dolor, de reto, de miedo, pánico, voy a crear la mejor versión de mí, porque sé que viene algo mejor. Y me lo propuse y me lo creí. Y me lo repetía todos los días y todas las noches de mi vida, en cada terapia. Cada que me frustraba el no poder decir el nombre de las frutas y las verduras o el nombre de los colores, animales, me lo repetía. Y yo decía, Andrea, estás haciendo esta terapia no para volver a hablar nada más, sino para tu mejor versión de ti. Tienes que poder. Y me motivaba constantemente. Era ese diálogo interno que decía en mi mente, tienes que lograrlo porque hay una versión de ti que no has descubierto. Y ahí es a donde vamos. Hay un libro que a lo mejor conoces de Joe Dispenza, Dejar de ser tú. Ah, sí, sí, me encanta. Ahorita que te escucho, me hace recordar ese libro. Cómo también aceptar a renunciar a esa parte de que literalmente Ujú, ya ni siquiera físicamente recuerdas. O sea, por claro, más que quieras regresar a la Andrea de antes, pues esa Andrea ya fue, claro. ¿no? Y aceptarlo, y está bien, Ujú, ¿no? Tener una nueva Andrea en este planeta. ujú. ¿Cuál dirías que fue tu principal reconstrucción a nivel físico, a nivel emocional o a nivel espiritual? No, definitivamente fue el tema espiritual que vino después de la parte psicológica, que uf, fue un reto enorme. Porque al principio, claro que cuesta mucho trabajo bueno, las terapias de movilidad duele. De hecho, te duelen las partes del cuerpo cuando estás haciendo todas estas terapias. Lenguaje, memoria, em, comunicación, todo esto fue difícil, pero una vez pasándolo, venían otro tipo de retos Mm, y otro tipo de dolores mm, que no se ven y que no se escuchan. Eran dolores internos, en donde yo sentía mucho miedo, yo sentía muchísima, bueno, me diagnosticaron con estrés postraumático porque yo no podía dormir. Yo claro. decía, si me duermo, mañana no voy a despertar. Y pasé por una crisis existencial muy fuerte donde recuerdo que en las noches les escribía cartas a mis papás y las tengo ahí guardadas todavía, donde yo decía, si mañana no despierto, quiero que sepan esto. Entonces constantemente venía un miedo en mi cabeza de decir, puede ser que mañana me muera, puede ser que no despierte, tengo menos probabilidad de vida que el resto de las personas en la Tierra, bueno, que una persona que no ha tenido ninguna enfermedad o algún otro tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces decía, no voy a poder vivir una vida plena. Y empezaron problemas de ansiedad, empezaron problemas de depresión, empezaron ataques de pánico que yo antes no había experimentado, no en esta magnitud. Entonces yo sentía que estaba viva, pero que había dejado de vivir. Y eso me pesaba y me dolía mucho. La parte psicológica fue de las terapias más difíciles porque tuve que cambiar todas las preguntas que me hacía inconscientemente.
En vez de decir ¿por qué a mí? Tuve que decir ¿para qué? Mm. Y cambiar como toda la forma en la que me cuestionaba constantemente y sobre todo asumir y aceptar que lo hecho estaba, que esta era mi vida y que yo podía decidir cómo vivir esta nueva vida. Si vivirla deprimida, triste, ansiosa, con depresión, sin poder dormir, o viviéndola al máximo, disfrutando cada segundo que todavía tengo en esta vida. Ahora, ¿cómo navegas con esas sensaciones que seguramente hoy todavía tienes, Andrea? Ujú. Porque a mí se me olvidan las cosas. O sea, oye, A todos nos ¿dónde pasa, chingados dejé las llaves? No me a todos acuerdo. nos Puta, pasa. mi celular, ¿dónde está mi celular? Y tu caso, teniendo ese evento tan Ujú. importante que te ha marcado, ¿cómo lidias con eso? Porque imagínate que pues puede ser tu peor enemigo. O sea, te puede llevar a lugares muy bizarros Claro, y claro. oscuros. Claro, totalmente. A ver, también soy muy consciente de que hay cosas pequeñas en la vida que pasan y no todo es tan profundo como creemos que lo es. Entonces yo también decidí darle menos importancia a ese tipo de trivialidades, Ok. porque decía, a ver, si me oriento en la duda, en la incertidumbre, en la pregunta, voy a vivir ahí. Y yo decido no vivir en la duda, en la incertidumbre, en el miedo y en las preguntas. Entonces muchas veces me llega a pasar y es como, ay, ¿dónde tengo esto? ¿Dónde tengo el otro? Entonces decido tomar acción, tomo decisiones y digo, vale, a ver, si ya sé que soy un poco dispersa porque también tengo la fundación, otro trabajo, tengo asesor a otras empresas, entonces otro proyecto, tengo muchas cosas en mente, bastante en juego, ¿no? En este cerebrito. Entonces digo, vamos a hacer algo, voy a usar una herramienta en donde yo ponga mis pendientes y yo vaya haciendo ahí el chequeo y en mi teléfono, igual en mis notas, me voy poniendo todos los puntitos recordatorios. Entonces, tomo decisiones que van a lograr un cambio de eso que me puede llegar a alterar o a causar un poquito de miedo. Claro, para no regresar a la cicatriz, es decir, Claro. ¿no? Hay como una especie de regresión. O sea, ahí creo que has logrado maniobrar con eso y también es un skill, yo creo, que has ido desarrollando. Es decir, Sí, bueno, sí. a todo mundo nos pasa, no lo tomes demasiado en serio. Ujú. Después de todo lo Totalmente. que te ha pasado, ¿cuál dirías que es tu nueva definición de belleza, sabiendo lo frágil que es la vida? Mm. Mira, la belleza puede tener muchas dimensiones. Yo lo veo como un diamante, ¿sabes? Hay muchos ángulos en los que puedes considerar que algo es bello o que no es bello. Y más allá de ser una cara bonita, una altura eh, positiva, por lo que se considere positivo, un cuerpo, una dimensión, unas tallas, yo creo que la belleza realmente es esa conexión que podemos tener con las personas y que podemos tener con nosotros mismos. Lo veo muy intrínseco. Y realmente cuando logras conectar con lo que consideras tú de ti bello de tu vida, es lo que logras conectar y transmitir a las demás personas que están alrededor de ti. ¿Consideras que socialmente hablando, en el mundo de los negocios, las fundaciones, Ujú. la belleza también puede ser un distractor? Es decir, que la gente se pierde y Claro. entonces en lugar de conectar contigo a lo profundo, ¿no? A un nivel, si quieres, más allá de la apariencia física, puede dificultarse una relación o tú percibes que de repente la gente como que se pierde en el tema de la belleza y en el tema de Mm, la apariencia y dices, oye, a sí, ver, reenfoquémonos, ¿no? Es sí. por acá. Sí, puede suceder. Me ha sucedido en diversas ocasiones, tanto de forma positiva como de forma negativa, porque muchas veces también te pueden juzgar por tu belleza. Decir, ah, es una mujer que es bella, entonces por ende no tiene cerebro, o por ende no cuenta con lo necesario intelectualmente como para poder tomar decisiones de negocio o poder recomendar hacer ciertas cosas en una empresa. Y de forma positiva, claro, porque siempre puede haber algo, alguna intención por debajo de. Oculta, Exacto, realmente oculta. alguna intención oculta. Entonces, creo que es algo con lo que aprendes a navegar, es parte de la vida y también tiene mucho que ver con lo que estás comunicando. Logras darle la vuelta. Si realmente hay una persona que está ahí por belleza y que está ahí nada más como observando y escuchando todo lo que dices, pero sin que tengas una meta, un objetivo enfocado a lo que realmente quiere ir, por ende se pierde esa conexión. Entonces, creo que la gente sola entra y puede salir de tu vida y va navegando dependiendo del enfoque que tú le pongas. Al Ya. final.
tú puedes como dirigir eso. Oye, creo que tú también eres hábil para ser cada vez más selectiva y darte cuenta, ¿no? De muchas cosas con antelación. ¿Cuánto tiempo tarda tu rehabilitación Ujú. y cómo se dispara el tema de la fundación? Vale. Tarda aproximadamente como 6 meses mi rehabilitación. Ok. Contando la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, que justo la parte espiritual es la que me conecta con la fundación. Entonces, una vez recuperándome, yo empiezo a buscar en internet como, a ver, vamos a ver si hay alguna comunidad de sobrevivientes de derrames cerebrales aquí en México. Yo quería sentirme parte de y saber que no soy la única que está pasando por esto. Recibir contención. Sí, y muchas veces, déjame decirte, Braulio, a pesar de que tuve y tengo una familia increíble y una red de apoyo de amigos espectaculares que siempre estuvieron ahí, no saben lo que te está pasando y no saben lo que estás viviendo porque no lo están viviendo ellos. Entonces, a veces, aunque ellos estuvieran ahí apoyándome, yo sentía que no me entendían y tenía como estos choques en donde decía, a ver, es que ahorita no quiero o quiero estar sola o quiero tal y no lograban entender, no lograban apoyarme de la forma en la que me hubiera gustado ser apoyada, quizá con un poco de soledad, ¿no? Como, bueno, vamos a dejar que vivas tu momento. Claro. Y necesitaba esa comunidad que hubiera pasado por lo mismo, que me entendiera. Y no encontré absolutamente nada en México. No había una sola fundación, un solo lugar, en Ni grupo de Facebook. ni grupo de Facebook encontraba donde se enfocaran principalmente a personas que habían tenido un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular. Entonces me sentía sola. Y luego empiezan esas dudas y esa preocupación, esa parte humana de decir, wow, si yo viví esto con una familia espectacular, amigos, seguro de gastos médicos mayores, la capacidad para poder pagar todas mis terapias, ¿qué pasa con la gente que no tiene todo esto? Que me siento bendecida por esto, pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? ¿Se sentirán como yo? ¿Estarán solos también? ¿Estarán en una cama sin poder moverse durante el resto de sus vidas? ¿Qué está pasando con ellos? Y es ahí donde decido abrir una fundación y compartir mi experiencia y mi proceso de recuperación con todas las personas que han pasado por una de estas situaciones. Dije, voy a compartir lo que yo aprendí, como a mí me funcionó, y lo quiero dar de forma integral a todas las personas y familiares que estén pasando por algo así. Me imagino que conectas el de estoy viva, pero no estoy viviendo con el nombre Alive. Alive, así es. Alive es estar vivo. Si separo la A de live, live es vivir. Estoy viva, pero no estoy viviendo. Y es ahí donde digo, así se siente la vida después de un derrame cerebral. Tú estás vivo, pero has dejado de vivir tu vida porque probablemente olvidaste quién eras, perdiste el habla, la comunicación, el lenguaje, la parte de la movilidad del cuerpo en alguna extremidad. Eh, y no está bien estar en este mundo vivo sin sentir que estás viviendo el máximo de tu vida. ¿Cuál dirías que ha sido tu principal reto o desafío una vez que decides hacer la fundación? No saber absolutamente nada de fundaciones. No tener ni idea. Ese ha sido y sigue siendo. Ni A ver, idea. yo no tenía ni idea de Ok. qué tenía que hacer con una fundación. Ok. Yo decía, Dios mío, ilumíname porque, a ver, yo sí sé mucho de tema de, bueno, trabajo. De fintechs, pero de fundaciones Fintechs, exacto. poco o nada. Pero de fundaciones nada. Entonces lo empecé a levantar como podía con mi red principalmente. Yo le decía a mis terapeutas, oigan, súmense a esto, Ya. a los de lenguajes, Ayúdenme. esto, exacto. Entonces los metí y creé una red de afiliados. Ok. Y así es como yo levanto primero la parte como de las terapias y de las sesiones, porque yo decía, yo no soy ni neuróloga, no tengo nada que ver con el tema de salud, no soy psicóloga, no soy nada de lo que quiero ofrecer. Yo sé porque yo lo viví, pero necesito a los expertos en cada una de sus áreas para poder dar una recuperación integral. Entonces empiezo a conectar con estas personas y las empiezo a sumar en la fundación. En paralelo empiezo a ver toda la parte legal, que también es otro tema. O sea, ser una donataria autorizada en México es un proceso súper largo. Sí, hacer un Complejo. pain in the ass.
Que te Exacto. pueden donar por temas fiscales y todo ese Sí, rollo. sí, la deducibilidad fiscal y bueno, traen como muchísimos temas por detrás. Entonces, le fui dando estructura y por eso creo que comentábamos hace un rato que en el camino la vida te va guiando y la vida te va orientando hacia qué es lo que es lo correcto o cuál es el camino que debes de tomar para que las cosas funcionen mejor y cuáles debes ir dejando a un lado sin decir que están muertas, pero dejarlas quizá un poco en pausa, porque puede ser que este no sea el momento, porque quizá no es un tema de tu empresa o tu fundación o tu producto o tu servicio, sino es un tema de que las personas estén listas para tenerlo, Sí. listas para que literalmente el mercado esté Mm, listo para poder obtenerlo. mm. Entonces, dejé algunas cosas por ahí pausadas porque, claro, cuando empiezas algo de cero, me entenderás perfecto como emprendedor, quieres hacer que todo salga y que todo funcione y tienes mil ideas. Pero yo creo que lo que realmente hace la diferencia entre un negocio exitoso o en mi caso en una fundación exitosa a lo que no, es en todas aquellas cosas que decides dejar a un lado y en las que sí decides enfocarte. Sí, por ahí yo hace muchos años aprendí que el secreto de un gran CEO, ¿no? En el caso de negocios, es que también organiza su agenda, Ujú. que elige y Exactamente. que no elige, o sea, que deja dentro y que deja fuera del calendario. Sí. Una vez que arrancas con la fundación, todo suena muy romántico, ¿no? Sí. Eres un testimonio fiel de superación, ¿no? De coraje, de fuerza interior. Pero a pesar de eso, me imagino que te topaste con pared y que pues, la gente, pues tú crees que pues va a apoyar a diestra y Ah, siniestra claro. y te la va a comprar de inmediato y pues, ¿qué crees, No. Andrea? Pues no, ven el año siguiente, ¿no? Claro. O ve a hablar con tal persona. Ante esa adversidad, ¿qué te repites a ti misma constantemente? Mm. Uf. Yo creo que es un tema de enfocarme hacia el objetivo final de la fundación. La fundación se trata de cambiar vidas y dar una segunda oportunidad a las personas que están renaciendo, porque yo lo viví como un renacer. Y cuando empiezas de cero tienes la oportunidad de poder crear el todo. Cuando empiezas de nada, puedes hacer lo que quieras en la vida, literal, tomar nuevas decisiones para ese camino. Entonces lo vuelvo a enfocar al sentido y el propósito. El propósito no es recaudar fondos, el propósito es cambiar vidas. Eso es lo que realmente me da el sustento y me da la motivación para mantenerme fiel. Claro, necesito recaudar fondos como uno de los pilares para poder crecer y llegar a ese objetivo de una manera más rápida y más acelerada. Pero me he topado con pared no solamente con un tema personal, y por personal me refiero a las personas a las que me acerco a pedir apoyo, como, oye, haz una donación a la fundación, ayuda a cambiar esta vida, ayúdanos con esto, sino me refiero más a la cultura que vivimos en México como país. Estamos acostumbrados a que el mexicano ayuda y ayuda mucho cuando hay caos, cuando hay descontrol. Mm. Cuando hay un terremoto, el mexicano es el mejor amigo, el mejor aliado y te va a ayudar. Cuando hay un incendio, cuando hay un huracán, como lo vivimos en Acapulco con el Otis, la gente se une para ayudar. Pero si no hay caos, la gente decide no ayudar. Es como, no, pero no, ¿por qué? Y ponen muchas justificaciones del por qué no ayudar en vez de un solo motivo del por qué sí ayudar. Y creo que también es un tema que debemos de cambiar como cultura, como país en general, de que, a ver, no necesitas tener un caos en tu vida y que algo reviente y que algo explote para poder hacer cosas diferentes o para poder cambiar algo en tu vida o hacerlo bien. Desde el sentido de negocio, desde el sentido personal de trabajar en ti. No necesitas, bueno, en mi caso, pues me reventó una vena en el cerebro, ¿no? No necesitas que algo reviente en tu vida para realmente darte cuenta que hay cosas que puedes cambiar y que puedes trabajar desde hoy o desde ayer, que has dejado a un lado y que has decidido silenciar. Silenciar a través de medicina, que la medicina también es un silenciador de lo que nuestro cuerpo nos grita, o silenciar a través de justificaciones y motivos por los cuales no decido tomar orden, acción y control de mi vida para mejorar mi calidad de vida. Ahorita que te escuchaba, me preguntaba, Ujú. ¿qué otras venas en tu vida has logrado prevenir que revienten?
esta sensibilidad que hoy tienes, Sí. ¿no? Vamos a ver la vida como un cuerpo humano gigantesco Sí, sí, sí. y que gracias a esa experiencia tan fuerte que has tenido, el echar a andar la fundación y que hoy eres mucho más perceptiva y alerta de poder distinguir algo que puede explotarte en las manos. Hoy podrías traer a la mesa algo que digas, he logrado anticiparme a una situación en la fundación, en el trabajo, en la familia, en la pareja, antes de que reviente. Sí, sí, he logrado anticiparme, yo creo que en bastantes pequeños detalles, porque a veces, vuelvo al tema, no necesitas como algo muy grande para que realmente reviente. Hay cosas pequeñitas que puedes ir canalizando, que puedes ir mejorando, que puedes ir trabajando o poniéndole simplemente atención, volviéndote consciente de que eso existe, con el fin de que no crezca, no se vuelva una bola de nieve y después reviente por completo. ¿No? Creo que parte de lo que me ha tocado experimentar es en empresas, que también me encargo como de asesorar empresas y ayudarlos como en transformar su negocio. Y lo veo mucho cuando me toca hablar con equipos y hablarles de digitalización de procesos, de cambio, de transformación. Muchas veces entra miedo en las personas porque piensan que automáticamente les van a quitar su trabajo, ¿no? Que las personas piensan en tecnología y en digitalización y es como, no, ya no me van a necesitar para lo que hago y me van a correr. Eso normalmente en la empresa genera mucho caos, genera muchísimo descontrol. Hay gente quejándose, gente que guarda la información, que se ponen a la defensiva con sus propios procesos que al final ni siquiera son de la persona, sino que son como de la empresa y el sistema que se maneja y se cierran mucho. Y algo que me ha ayudado como todo este evento que tuve es a sensibilizar por esta parte humana y reenfocarlos y transformarlos en el por qué y el para qué trabajan en esa empresa. En otras palabras, yo no creo que el ser humano vino a este mundo a trabajar en procesos y a trabajar en cosas que sean lo mismo todos los días. Yo creo que somos personas creativas, somos personas que venimos a innovar. Cualquier ser humano viene aquí a conectar, no solamente en temas de naturaleza, sino en temas humanos, de decir, vamos a hacer este cambio, vamos a crear esta nueva cosa. Venimos aquí a eso, no a soldar y a seguir un proceso de que todos los días es hacerlo lo mismo. Y siempre lo comunico con ellos. Les digo, deleguen esa parte a los sistemas, a la tecnología, a todo lo digital que lo pueda hacer por ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes delegan aquello que ya saben hacer y lo que se sienten confiados y seguros haciendo, ustedes van a descubrir que tienen este otro potencial donde pueden hacer cosas más grandes. Es esa transformación del miedo de ceder el control de lo que tú conoces y de lo que ya sabes en algo que va a desbloquear un nuevo potencial en ti y que le desbloquear talentos nuevos que antes tenías silenciados por seguir un proceso todos los días de algo que te dijeron y que conoces y que sabes hacer. Y un nivel de creatividad que no te da ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O Claro, sea, un nivel de humanidad totalmente. y de conciencia Sí, definitivamente que puedes delegar esa parte de la tecnología, pero justamente salirte de la supervivencia que dice Joe Dispenza en el libro Dejar de ser tú y sí, vivir más en la creatividad, ¿no? Vivir en esto maravilloso que solo los seres humanos somos posibles de crear y de generar y de innovar, que es de claro. alguna manera lo que tú provocas en las empresas. Y totalmente, Braulio, y lo veo muchísimo. Imaginemos como una empresa con un departamento de atención a clientes y todo el tiempo es como revisas el ticket y haces esto y haces esta otra cosa y tal, pero al final no escuchas a la persona. No profundizas en realmente cuál es el dolor del cliente, qué le duele, qué necesita el cliente, qué cosa puedes cambiar en la empresa a nivel núcleo para realmente resolver ese problema, porque yo Mm. creo que de eso nacen las empresas, para resolver problemas que se viven en la actualidad. Ese nivel de sensibilidad que tienes también me lleva a preguntarte acerca de terapias alternativas, Ujú. que te abriste también a ese universo. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Por medio de todo el proceso de recuperación, yo creo que empecé a hacer muchas preguntas y empecé a acercarme a donde sea. O sea, yo decía,
a ver, ¿a ti qué te funcionó en esta otra cosa que viviste, no? A ciertos amigos. Entonces, habían muchas personas que me decían, ok, a mí me funcionó el biomagnetismo, a mí me funcionaron terapias Reiki, a mí me funcionó la parte de entender más como tu linaje, tu estructura con constelaciones familiares y otro tipo de soluciones para conocerte más a ti y entender realmente el por qué y el para qué te suceden las cosas ¿Cuál aplicas aún todos los días? ¿Qué tipo todos los días. de, sí, de práctica alternativa te funciona al día de hoy? La respiración. ¿Ok? La respiración me funciona bastante, intento hacerlo todos los días, bueno, todos los días lo hacemos, pero de una forma más consciente. Igual hago muchísimo lo que son las constelaciones familiares ¿Ok? y hay otra que descubrí igual en el proceso de rehabilitación, pero no me había metido de manera muy profunda a explorarlo y hoy en día lo he retomado bastante, que es la bioneurodescodificación, ¿Ok? que es como tu cuerpo recibe muchas emociones y mucha carga emocional y eso lo somatiza y hace que te detonen distintas enfermedades, ya sea un cáncer, diabetes, todo lo que las enfermedades que detonamos vienen por esta carga emocional somatizada que hace que se activen estas enfermedades. Sí. Y hablan mucho de eso, me parece muy interesante. No me he metido con tanta profundidad, pero lo dicen mucho como que todos en nuestro código genético, en nuestro ADN, tenemos una pequeña probabilidad de tener un tipo de enfermedad, porque todos tienen un tío que le dio cáncer, o un abuelo que le dio tal cosa. Entonces viene en esa carga genética. Lo interesante es por qué y cómo lo activas en ese Sí, momento de tu vida. sí. Hay un libro que se llama La biología de la creencia de Bruce Lipton que te recomiendo ampliamente, que Ok. te va a voler la tapa de los sesos en el buen sentido, Sí, 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 sí. porque habla de la epigenética, de justamente cómo tenemos cierto código genético, pero es mínimo lo que puede suceder a la larga, pero sí todos los estímulos que reciben nuestras células a nivel microscópico. Este microuniverso en donde no solo son estímulos físicos como la contaminación o como lo que comes, sino lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Y Claro. entonces hay toda una explicación científica maravillosa de Bruce. Te recomiendo el libro, La Buenísimo. biología de la Lo creencia. voy a subir, sí. Y quiero ir cerrando la conversación poco a poco, Andrea. Vale. Lo he disfrutado mucho, con Muchas unas gracias. preguntas de cierre, Vale. unas preguntas rápidas. Primero que nada, pedirte que, hablando de tecnología, le demos juego a la inteligencia artificial, porque la Ok. tengo lista para que te haga una pregunta. Luego sigo yo. Buenísimo. Entonces, lo que quiero de ti para el prompt es que me digas con qué estilo o con qué tono quieres que te haga la pregunta. Puede ser el estilo de un deportista, puede ser el nombre propio de alguien que admiras, el autor de un libro, a alguna mujer en particular, para que utilicemos ese estilo, ese tono en la pregunta Buenísimo. y sobre qué tema. Entonces, dame esas dos indicaciones. ¿Con qué estilo, con qué tono puede ser un nombre Oprah. Oprah? Con el Oprah. estilo de Oprah. Y tema de resiliencia. Esa mujer es Ok. Sí, la buenísima historia de en tema Oprah de Winfrey es... resiliencia. Ahí te va, ¿eh? Sí. Ahí te va. Listo. Prompt enviado. Vamos a ver qué me Ahí quieres va, decir. ¿eh? Con el alma de Oprah. Cuando estabas en lo más oscuro, Andrea, Ujú. sin memoria, sin certezas, ¿qué fue eso pequeño pero poderoso que aún te quedaba dentro, que no te dejó rendirte? ¿Y cómo lo volviste a encender para reconstruirte desde cero? Wow. La esperanza. Eso fue algo que nunca murió en momentos profundos, pero no la esperanza de estar viva, sino la esperanza de saber que mi vida tenía un sentido más profundo y que ese sentido era tan grande y tan profundo que tenía que pasar esta etapa o este dolor o este miedo para poder llegar a eso. La esperanza de mi propia transformación. Mm. Por ahí un buen hack es, todo pasa, Sí. todo pasa. Me encanta. ¿Por qué te gusta hacerle maldades a tu mamá? No. Eso sí, no me lo esperaba.
Eso sí no me lo esperaba. Ay, Dios Di la mío. verdad, Andrea, por favor. Hasta insectos de gomita o de plástico le pones a la pobre. ¿Por qué? Sí, le hago bromas con cucarachas falsas porque mi mamá les tiene mucho miedo. Mira, ahí te puse una, ¿eh? Mira, hay un escarabajo de plástico vengándome en nombre de tu mamá. No, mi mamá cuando escucha este ¿Eh? podcast va a estar riendo por este momento. Ay, Dios mío. No lo sé, sinceramente, Braulio, me encanta. Eres a la única persona que le haces No, a maldades. todos. Es que mi lenguaje del amor es un amor apache. Es como a mi hermanito igual, de que lo espantaba o luego de que el carrito. Yo siento que, ay, no sé por qué realmente me he puesto a analizarlo y no sé por qué soy como muy bromista, de que me gusta hacerles broma a las personas. Chance porque mi papá desde chiquito era así y los juegos de chiquitos en mi familia siempre eran muy enfocados a eso, de que decíamos, vamos a jugar a las escondidas, pero los que se escondan van a llevar una máscara de algo de Halloween así terrorífico, para que cuando los encuentren espantes al que te busca. No entiendo el sentido del juego, pero era muy divertido y era muy divertida como esa parte. O hacíamos, por ejemplo, en Navidad juegos de regalos y algunos eran buenos y unos eran muy malos. Entonces siempre había como un poco Como de humor, de ¿no? humor en la vida. Y es que, ¿sabes Claro, qué? Así es la vida. La claro. vida tiene un poco de humor, entonces yo creo que parte de mi lenguaje del amor es jugar un poco con la gente, como hacer estas bromas. Hablabas de tu papá y sé que a Sí. tus 7 años, su vida en sus hombros, fueron a una plaza en Acapulco fingiendo que dabas patadas de karate y eres totalmente libre de platicar lo que sucedió. Lo dejo absolutamente a tu consideración. Dios mío. Claro que sí, lo puedo platicar. Aquí somos un libro abierto. Venga. Mi papá me subía a sus hombros desde chiquita. Tengo 2 hermanos. Entonces jugaba que agarraba mis piernas y literalmente pateaba. ¿Ves? Es que es eso, el humor siempre ha estado ahí. Ahí está. Pateaba Todo a es mis culpa de tu papá. hermanos. Sí, sí, pateaba a mis hermanos. Entonces yo me moría de la risa. Y en una de esas nos tocó que cuando poníamos el ticket del estacionamiento, él metía como un billete grande para que todas las monedas cayeran y todos nos peleábamos por las moneditas. Suben mis hermanos al elevador conmigo y yo estaba triste porque como estaba en su espalda, yo no pude agarrar monedas. Entonces en el elevador empieza a agarrar mis piernas y les empieza a dar así patadas. Y yo nada más escuchaba todas las moneditas de que tiqui, 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 tiqui en el aire. Me moría de la risa, estaba muriendo de la risa. Y cuando salimos de ahí, lo primero que hizo mi cuerpo, no yo, lo hizo mi cuerpo, fue hacerle pipí en la espalda. Literalmente. Mi papá fue de que, ¿qué es esto caliente? ¿Qué es esto caliente? Y yo, me estoy haciendo pipí. Y me aventó. No me imagino a tu papá, la escena con la camisa o la playera toda mojada. No, no, en el centro comercial, o sea, Ay. mal, 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 Dios mío. Pero es un gran recuerdo. Oye, hablando de prendas, sé que el bikini es tu prenda favorita. Sí, me ¿Por qué? encanta, porque me encanta ir a la playa, me encanta broncearme. Soy de mar, soy de playa, me fascina estar bronceada todo el tiempo agarrando color, entonces me hace sentir muy cómoda realmente. Menos es más, siempre lo digo. Igual en la escuela de que tirantitos, shortcitos, chanclitas, vámonos. Tal cual. Si tu historia fuera un platillo mexicano, ¿cuál sería? Pozole, El pozole. sería el pozole, mi vida. ¿Tú sabías que el pozole es la comida favorita de los toreros? Ándale, mira, qué ¿Sabes curioso, por qué? ¿no? Porque es pozole. Tal cual. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Andrea Faril, eres una genia, resiliente, apasionada. Gracias. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, claro, me encantaría. Mis redes son @AndreaFaril y también pueden encontrar la fundación como Alive Fundación. Nos encantaría por ahí, igual si hay por acá algún sobreviviente de un derrame cerebral o alguien que tenga un familiar o un amigo, que se sigan sumando, que ayuden y que si necesitan ayuda, aquí estamos para servir. Fantástico. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Ay, we are alive, estamos vivos. A darle, a Lo- vivir, damas y caballeros. Eso le quiero decir. Oye, antes de cerrar, ahí te van dos clásicas de gritones. Ok, Y terminamos. Si tuvieras que elegir uno de los dos siguientes superpoderes, ok, a ver. ¿cuál elegirías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? No quiero ser invisible. No quisiera ser invisible, ¿sabes? Como que creo que en el mundo venimos para ser notados por algo y hacer algo en esta tierra, ya sea ayudar,
pasarla bien, emprender, hacer lo que sea, pero nosotros venimos al mundo por algo, si no, no estaríamos aquí. ¿Y volar qué te da? Y volar me da pues el superpoder de sentirme como un águila libre por el viento y poder transportarme a cualquier lugar que sea. O sea, llegar rápido a la playa. Ándale, quiero volar para llegar rápido a la playa y broncearme. ¿Cuál sería el título de tu historia? Mm. Yo creo que sería renacer con propósito. Eso. Bien. Andrea, muchas gracias. Gracias a ti, Braulio. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.